Este es un ejemplo en el cual el mastering tiene que ser necesariamente invasivo de la mezcla, porque la mezcla tiene problemas y no estamos en condiciones de corregir la mezcla porque por algún motivo no se puede volver atrás. Entonces, la primera reacción siempre es tratar de encontrar el problema en la mezcla, pedir un cambio y puede pasar, como en este caso, que la única solución sea seguir adelante y tratar de corregirlo desde el estéreo. En esas situaciones el mastering se convierte en una especie de solución de compromiso, porque siempre se va a ganar algo y se va a perder algo. Hay que tratar de encontrar, aun siendo muy invasivo, la forma en la que lo que se gana sea mucho más que lo que se pierde. En este caso, el problema en la grabación vino porque se decidió una afinación del tambor muy baja. Entonces el tambor sonaba muy grave, con mucho cuerpo, y eso que había sido decidido originalmente como un concepto estético se llevó hacia otro lado en el resto de los instrumentos. Es decir, por ejemplo, los platos suenan muy brillantes, entonces la diferencia de brillo entre el tambor y los platos es enorme. Eso lleva a que cuando se trabaja en el mastering para abrir el brillo del tambor, los platos se pasan completamente y quedan absolutamente estridentes, con un tono muy molesto que ya no es ni siquiera muy natural. Entonces la forma de resolver eso es trabajando con una serie de filtros que ya son muy específicos, que ahora los vamos a ver, y que tienden a frenar el brillo por un lado, pero a incrementarlo en los armónicos, por ejemplo, del tambor, que están situados levemente diferentes. Por ejemplo, en este caso trabajamos incrementando mucho, 2 dB y medio, el brillo del tambor en 2K2, pero frenando mucho 4 o 5 dB en 3K5 o 3K3 aproximadamente. En un caso se usa ecualización paramétrica para subir el brillo del tambor y en el otro caso se usa ecualización dinámica con una relación de compresión determinada y con un ataque y un release y un umbral, por supuesto, para poder frenar ese brillo de manera controlada. Después se trabajó la oscuridad, digamos, se eliminó un poco, se limpió un poquito en la zona de medios graves, en el entorno de 150 o 155 Hz, que afecta muchísimo el cuerpo del tambor. Y después se hizo un realce de brillo muy importante en la zona de 12K. Esto lo aclaro porque, digamos, en la mezcla que me llega para masterizar, junto con la mezcla me llega un mastering hecho por el mismo ingeniero de mezcla que había quizás malinterpretado el concepto de lo que quería el cliente y que entonces terminó haciendo un mastering absolutamente pasado de brillo cuando la intención de la mezcla que él mismo había hecho era mucho más controlada en términos de brillo. Pero esto pasa justamente no por una mala praxis, sino simplemente por una mala comunicación entre el ingeniero de mezcla, que también hizo el mastering, y el productor o el cliente en este caso. Entonces me llega la mezcla y el mastering con la queja, entre comillas, de que el mastering está muy pasado de brillo, y lo que hago yo es primero pedir el retoque de mezcla. Me dicen no, ya no se puede retocar. Lo que yo hago es meterme a hacer esos cambios puntualmente, abriendo un poquito el estéreo también, le doy 1 dB y medio aproximadamente en los sides, sin ningún tipo de filtro, o sea, como de amplio espectro, digamos, pero bueno, trabajando lo que a mí más me interesaba, que era la ecualización del tambor, para poder sacarlo de esa oscuridad sin que se pase de brillo en los platos. Obviamente, al tener que darle un realce muy importante de 3 dB con un shelf en 12K, eso también genera un mayor grado de estridencia, pero si comparamos el mastering mío con el mastering anterior, vemos que el grado de estridencia ya no es tanto, está más controlado y se recupera un poquito del cuerpo del tambor, aún haciéndolo brillar un poco más. Todo eso lo quería contar porque, bueno, es un caso atípico en el cual no es posible volver atrás y hay que arreglárselas con lo que se puede, que muchas veces, como decía, es una relación de compromiso entre lo que se gana y lo que se pierde, tratando de ganar más, mucho más que lo que se pierde. Entonces, bueno, el ejemplo es esta mezcla. En la mezcla tenemos el volumen seteado
con una relación de casi 15 dB con respecto al mastering, o sea, los dos masters están bajados 14,7 dB. Y bueno, escuchamos la mezcla y suena de esta forma. Si escuchamos el mastering que trae el cliente, suena de esta forma. Y en el mastering que yo entrego al cliente, suena de esta forma. O sea, en ambos casos el mastering es muy invasivo de la mezcla. Lo que suele pasar, y es lo que pasó en el primer ejemplo de mastering, es que se vuelve algo como pendular. Es decir, si estábamos en una especie de nube de medios graves, cuando salimos de eso tendemos a irnos para el otro lado. Y por eso hay tanto brillo, tanta estridencia, y el tambor casi desaparece, porque pasa de algo que estaba demasiado presente y demasiado cargado en medios graves a algo prácticamente inexistente. Yo trato de recuperar un poco de ese cuerpo y de disminuir la estridencia en la zona de 8 o 10K, que es donde se pone realmente un poco agresivo por demás, sin perder brillo. Es una ecuación bastante compleja, pero esencialmente trato de que no desaparezca el tambor y trato de que el brillo no llegue a ser molesto. Entonces, de esa forma, con estas características y este control de ecualización paramétrica y dinámica, más el control de apertura de los sides, logramos algo que es un poco más parecido a la mezcla original, sin quedarnos con el color inicial del tambor que no nos permitía avanzar. Bueno, espero que les haya servido.